mundo, sean bienvenidos a esta nueva entrega, este nuevo episodio del comentario. En esta ocasión tenemos temas súper interesantísimos respecto al Código Procesal Penal y tenemos unos invitados top. Tenemos con nosotros en esta ocasión a Georgina Daviel, bienvenida. Mucho gusto, muchas Y gracias. a José Cabrera, bienvenido. Buenos días, dama. Un placer tenerlos por acá. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Más que un gusto. Y esperemos que para nuestros televidentes pues podamos llevarnos algo de esta conversación del día de hoy que nos vaya a enriquecer. Como vamos a empezar, el Código Procesal Penal actualmente, sabemos que hay un pequeño tema ahí con lo que es el código, que es muy antiguo, que si actualmente no se sabe si se protege más a la víctima que al imputado. ¿Nos pueden aclarar un poquito desde sus respectivas perspectivas cómo ven este proceso, este escenario? Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, buenos días para todos, específicamente para la dama que me acompaña en la barra en el día de hoy, que no es una barra judicial, sino una especie de conversatorio, donde pretendemos salir enormemente enriquecidos tanto los televidentes como ustedes que están en el set. En esa tesitura es menester que la dama sea la que tenga la primera opinión por un tema de caballerosidad. Muchas gracias por la presentación, por la invitación, gracias por tenernos aquí. Fíjate, no sé hasta qué punto pudiéramos deslindar un tanto pregunta-comentario. Porque lo primero es que la crítica se basa más al Código Penal que al Código Procesal Penal. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque el Código Procesal Penal, en correspondencia con nuestra reglamentación jurídica procesal, lo habitual en la República Dominicana, no es de tanta data. Es del año 2011, ha tenido algunas modificaciones, ahora tenemos un tema con una exhortación legislativa por parte de una sentencia del Tribunal Constitucional. Correcto. Más bien la crítica es al Código Penal, no tanto al procedimiento penal en sí mismo, sino a las penas contenidas en un Código Penal que sí es viejo, que sí es vetusto, que viene desde el Código Napoleónico francés en materia penal, con algunas reformas, con leyes de 1800, 1950, la última, si mal no recuerdo, con la ley de violencia de género en el 97, que fue otra añadidura. Pero la crítica es más centrada por parte de la sociedad al Código Penal. ¿Cuál es la queja de los ciudadanos? Las penas. La queja más de los abogados, las calificaciones o las estructuraciones ya en un aspecto más técnico de nuevos delitos, de nuevos tipos. Y las ambigüedades. Eso de ambigüedades más bien ya viene por una crítica de argumentación que no manejan tanto los ciudadanos, pero que sí los abogados nos debatimos mucho, que uno entiende, que otro entiende, porque nuestro Código Penal, al ser una mala traducción francesa, no es claro, no está actualizado. Y bueno, por ahí más o menos va, entiendo, el asunto. Claro que sí. También debemos de tomar en consideración que existe un aspecto social. Las penas como tal, que son las que reflejan esa incomodidad que existe en la sociedad para la determinación de lo que sería la correspondencia entre lo que materialmente es un delito y la sanción social que tiene el mismo, entiende la sociedad en un aspecto de estadística que no por lo general van aparejados de la mano lo que es el resultado del delito cometido con las penas que refleja la normativa penal que tenemos como vigencia desde los 1804, la institucionalización del Estado Dominicano, que debemos de tomar en consideración el aspecto histórico. O sea, es un código penal que los arrastramos desde el momento en que Haití formó parte de la República Dominicana cuando anexó parte de su territorio. Luego vino el tema de la independencia, lo que fue la positivización de la norma penal en cuanto al arrastre cultural y típico de la ley en su momento, que era el Código francés. Nosotros lo arrastramos en esta normativa, que es la que tenemos regulando aspectos de la sociedad que no han evolucionado a nivel de tipificación, pero la sociedad sí ha avanzado, y aquí es que ha venido el reproche, porque si tomamos en consideración que la costumbre es una de las fuentes del derecho, la costumbre hace norma en la medida en que fija un comportamiento en la sociedad. Entonces, esa cantidad de comportamiento que estamos viendo reflejado en la sociedad, que no contempla el código,
es lo que ha traído como consecuencia esa parte de reproche social de la misma sociedad. Mira, ahí te voy a hacer una acotación, si tenemos la chance. Claro, por supuesto. Algo particular que tienen los abogados que no experimentan los médicos. Cuando vamos al doctor, el médico puede o no ser muy capaz o muy especialista en su área. Puede ser un recién graduado o esté viendo un caso novedoso que no contemple tal vez su doctrina. Y hacemos caso, pie puntilla, lo que nos señale el médico. Con los abogados no nos pasa igual. Yo me imagino. Lamentablemente. No tenemos una costumbre en Dominicana de seguir los estamentos jurisdiccionales, de seguir la ley. De hecho, en Dominicana, si no quiero equivocarme con esto, tenemos uno de los congresos que más legisla. Hay una sobreabundancia legislativa y populista. Tenemos leyes para lo que ustedes no se imaginan como ciudadanos comunes. Y no las aplicamos. Ni la conocemos. Entonces, entiendo que por ahí, tomando un poco como retroalimentando lo que estaba estableciendo el colega, entiendo de que lo primero que hay que hacer antes de hablar de reformas judiciales o de reformas legales es reformar la cabeza de la sociedad dominicana. Y ahí es que está el reto, en realidad. Darle a Dominicana las herramientas de que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, aunque creo que en esto último las autoridades como que nos tienen muy claros. Pero los derechos sobre todo, tener una concienciación de a qué estamos supuestos, cuáles son nuestras autoridades, qué hacen esas autoridades y rendirle cuentas a por ello. No tanto de solicitar de manera medalaganaria a un legislativo un aumento de una sanción técnica, cuando esa sanción, perdonen el ejemplo, no le va a devolver el muerto, no le va a devolver lo que perdió. Pasa, por ejemplo, con el Jet Set. Es un caso doloroso y es un caso reciente, es latente. Muy lamentable, por cierto. Está en una materia que particularmente entiendo no es la que le corresponde, pero ya esas son técnicas de litigio que como yo no estoy apoderada, no voy a establecer, no voy a criticar a los colegas, pero entiendo de que no. Que puede justificarse de otra forma. Entonces se está diciendo, bueno, queremos un código penal novedoso sobre el homicidio involuntario, queremos penas más, pero es que dentro del derecho, y ahí apuntalo, contrario a la medicina, nosotros sí tenemos técnicas que van con el día a día en progresión social. No tenemos una doctrina en sí misma donde ver, bueno, razones por las cuales a Laura le duele la cabeza. Nosotros muchas veces de manera artesanal tenemos que crear, no solo en Dominicana, pasa en Hispanoamérica, pasa de donde viene la mayoría de nuestras legislaciones, esos mecanismos y esos medios para que nuestro cliente pueda tener ganancia de causa en un estrado y ese tribunal también pueda crear a través de la jurisprudencia una especie de doctrina. Que se convierta en ley. O sea, que se puede decir que la doctrina dentro de ese ejercicio se va creando en el camino. Es claro correcto. Que sí, es dinámica, es enriquecedora. Por eso es propio, no, para nada. Esto es en ese sentido es enriquecedora, ya que va evolucionando. Lo que pasa es que usted que maneja la materia constitucional de manera muy diligente, podemos separar la función legislativa de la función judicial y hay un marco de contención en la jurisprudencia en la medida de que la misma crea a través del derecho procesal una conducta de comportamiento de aquellos que acceden a la justicia en específico a través del derecho sustantivo. Ahora, el juez debe de tomar en consideración el marco constitucional en el que crea esa jurisprudencia para que no desborde los límites de la calidad que tiene y de su apoderamiento en su designación, porque hay un aspecto legislativo que solamente le corresponde a los legisladores, valga la redundancia, para crear el marco constitucional sobre el que el juez va a crear la jurisprudencia a través del procesamiento judicial. Por eso es que hay un puente entre el derecho normativo y el derecho procesal de manera ya sustantiva, aplicable, que de manera vertical es la que los jueces tipifican o perfeccionan en el momento en que rinden la sentencia a través de esa jurisprudencia.
más que como indicaba la doctora, o más que no, enriqueciendo el comentario de la doctora, sobre esa dolencia que tenemos en la sociedad, sobre la cual crea el comportamiento normativo de cómo suceden las cosas en la justicia. Yo soy de opinión, no sé si la doctora lo compartirá en determinado momento, de que uno de los mayores cánceres que tenemos en nuestra legislación y como país es específicamente lo que determina el origen de las leyes. Díganse los políticos, los legisladores. Justamente porque iba a como preguntar dice la por doctora, eso mismo. tenemos leyes para todo, pero desconocidas, no sabemos para qué. Y muchas no funcionan, porque muchas son veces, irrelevantes. claro que sí, muchas veces las leyes responden a una necesidad específica del gobernador de momento. O sea, queremos beneficiar a X persona, tenemos tal situación, queremos aprovechar o darle un beneficio a fulanito de tal. Por ejemplo, el caso que usted ha traído a colación, el caso Yexet, que aunque no voy a crear un tipo de ideología que tengo sobre el mismo, por compromisos con terceros, sí puedo expresar lo siguiente. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público diga en determinado momento, voy a pedir medida de coerción en contra de fulano de tal y fulano de tal, porque durante el momento de la investigación aprovecharon el mismo para coludirse con los testigos, tratar de manejarlo? O sea, tú fuiste que le diste 3 meses para que ellos hicieran todo eso. O sea, ¿dónde está tu ética? ¿Dónde está tu idoneidad? Que por lo mismo que tú permitiste es que le vas a solicitar la imposición de la medida de coerción. Cuando en otros casos usted se ha comportado de manera totalmente distinta y no le ha dado esa oportunidad a otras personas para que actúen de la misma manera. Entonces aquí es que venimos. O el derecho funciona igual para todos o no funciona de la misma manera para todos. Usted no puede crear una especie de privilegio para unas personas y para otras no. Y muchos criticaban la sentencia de la digna juzgadora que la dictaminó, pero ella no es la responsable de lo que sucedió durante la etapa de investigación. O sea, el juez en materia penal, aunque tiene un papel más activo que en materia civil, lamentablemente está amarrado, como decimos de manera coloquial, a lo que las partes le someten, en este caso el Ministerio Público. Me encantaría escuchar a Georgina. Yo sé que Georgina se está preparando. La vi. Bueno, realmente no voy a disentir del todo de lo que comentas, pero sí hay algo que al menos se materializa en el derecho público. Para los que nos ven, el derecho público es todo aquello que tiene que ver con la colectividad, con más de un ciudadano y que no enfrenta en sí mismo intereses particulares, como es la cobranza de una deuda, un crédito. Una herencia. Una herencia. Temas particulares. Temas particulares de familia, temas de interés privado, eso no es derecho público. Derecho público tiene que ver con la sociedad, con la colectividad y con los poderes mismos del Estado, atendiendo a nuestra constitución de cómo estamos establecidos, ¿no? Valga la redundancia. Donde sí disiento es en lo siguiente. Esa malcreencia de que la ley es igual para todos. En principio, eso ha sido un postulado que traemos desde Europa con los estudios de derecho procesal, cómo vamos a aplicar de forma equitativa la norma, y esa equidad se ha querido traducir por nuestros lares en una especie de igualdad. Pero vamos, como decía Díaz Picasso, la ley pueda que sea igual para todos, porque está escrita por un legislador para la colectividad, pero no todos somos iguales ante la ley. No. Y esa es una realidad. Y se materializa más derecho público con la represividad. ¿Y qué representa la represividad? El Estado. ¿A través de qué? De su brazo ejecutor de la política criminal, que es el Ministerio Público. Por eso vemos algunas ocasiones que podemos decir o sentimos o se nos da esa mala o muy distorsionada impresión de que si Juan roba una gallina, porque Juan tiene pocos recursos, pesa sobre Juan todo el peso de la ley. Pero si viene Manuel y, bueno, comete un tipo económico, corrupción, peculado, en algunas ocasiones que no lo tenemos en nuestra legislación, pero que es óbice, hay incluso hasta absolución.
Sí, con mucha facilidad. Dicen por ahí, roba mucho, para que no roba, si vas a robar, roba mucho. Roba mucho, no robe poco. Exacto. Ciertamente, como indica la doctora, existe el criterio de la igualdad a nivel judicial, pero sobre el aspecto constitucional, específicamente sobre el aspecto del debido proceso. Entonces, a la igualdad a la que me referí en determinado momento, no sin ánimo de contradecirla, es a la igualdad, el debate. claro que sí, a la igualdad del marco sobre el cual yo voy a poder acceder al procesamiento. Siguen siendo las mismas reglas, lo que varía es el derecho sustantivo donde las voy a aplicar. El derecho administrativo tiene sus reglas, determinado por su reglamento, la 113, 1307. Derecho civil también tiene sus propias reglas. Ahora, a lo que aspiramos, puede ser hasta un poco, ¿cómo lo diríamos sin que suene mal? Iluso, es que todos los ciudadanos que necesiten pasar por el filtro de la justicia, esta justicia lo juzgue con el mismo criterio que establece la positivización. No en función de la calidad que tienes, sino en función al tipo de ciudadano que eres y al marco legislativo que te voy a aplicar. Ciertamente, el mismo caso Yexet denota y le da la razón a la doctora en el sentido de que no todas las personas son medidos por la misma vara en términos judiciales. No, porque ahí se mueven cosas detrás. Y no solamente eso, sino también aplica lo que es tu función dentro de la sociedad. Vamos a decirlo de una manera que no se escuche tan cruda. No es lo mismo que una persona que tiene un rol en la sociedad a través de a lo que se dedica laboralmente, que genere pocos impuestos, poca cuantía económica para su propia vida, a como en el caso de Marras, que tenemos una persona que era la gerente o la vicepresidente de un banco digital de mucho empuje, de mucho arrastre, y cuya falta de presencia física, determinada por su muerte, lamentablemente, impacta de manera directa a la banca. Entonces, cuando vas a sopesar el término de indemnización, aunque tienes estás prescindiendo de la vida de dos personas, en términos de la indemnización, uno tiene más valor que otro, lamentablemente. Pero para poder llegar al término de la indemnización, debo de juzgar los tipos penales, ya que fue sometido por esta vía. También coincido con la doctora que otro pudo haber sido la vía idónea para perseguir este tipo de situaciones, pero ya que se fue por ahí, debo de juzgarlo por el cumplimiento de los mismos elementos que conforman el tipo penal del 319, que es por el que ha sometido el Ministerio Público. Entonces, vamos a tener una separación en cuanto a lo que es el procesamiento en la materia penal y en cuanto a lo que es el procesamiento en el aspecto indemnizatorio determinado por la vía civil, que lamentablemente se van a crear la diferencia. No obstante, el marco para determinar una y otra cosa seguirá siendo en el aspecto civil el marco regulatorio del derecho común y en el aspecto penal el marco regulatorio del Código Penal que veníamos criticando al principio. Mira, ahí has tomado en cuenta dos puntos importantes con los cuales voy a aclarar algunas cosas, porque son muy importantes. Lo primero es en cuanto a la determinación. Muchas veces, como es el proceso penal, el que sale en las noticias, el que vemos en los diarios, el que vemos en las redes sociales y el que tenemos en nuestra psique, porque como dominicanos al fin somos muy de litigio, muy de proyectar, dar la pelea, ¿no? Respecto de esa proyección en sí misma, establecías, bueno, hay un marco y el juez debe de juzgar a propósito de ese marco. El problema que se da en el derecho penal, que no se suscita tanto en otras ramas de derecho público, es que cuando tú tienes una norma que te ata, que es taxativa, es decir, tiene que suceder lo que dice la norma para que se pueda juzgar a propósito del tipo que estás imputando, y no tienes los elementos de hecho que aforen ese tipo, hombre, no tenemos nada, no podemos tener sentencia. Eso en un paréntesis, trae a colación al caso de Odebrecht. También tuvimos a sobornados y a sobornos, pero no tuvimos a los sobornantes. Y no tuvimos la justicia de manera Entonces sentimental. La gente decía, bueno, pero es que los jueces, no, pero es que el juez no es el que imputa.
sea, el papel del juez... El juez no es el que imputa, es el tercero imparcial, es el árbitro. Entonces, si yo no le doy al árbitro los elementos de juego para que me pueda determinar si hubo gol o no, no puedo entonces decir si ha ganado Juan o Pedro la partida. Mucho ha suscitado a partir de eso, pero era un paréntesis. Lo que quiero significar y un paréntesis aquí, muy importante, porque sí, habla de algo que de manera sí, intangible nos afecta sí, de una claro, forma muy directa. ha pasado. Y es la manipulación muchas veces de quienes son los sujetos procesales encargados de la investigación de estos procesos, que de manera indirecta se le coluden las voluntades para beneficiar a una parte X. Yo diría que porque, por ejemplo, el mismo caso de Odebrecht, ¿cómo podemos hablar de un tipo penal de soborno, de cohecho, de la misma corrupción, cuando usted sabe que en la materia penal, de manera intrínseca, usted no tiene el tipo penal de el autor intelectual? Es correcto. Entonces, está subordinando e impulsando en la sociedad el juzgamiento de un proceso que le hace falta la figura principal, que es el aspecto intelectual de quien sobornó para que se materializara aquel tipo penal. Entonces, tú estarías hablando, en principio, de dos agentes que cometen un hecho mixto y que uno tiene calidad de autor y el otro tiene calidad de coautoría, uno de manera directa y el otro de manera indirecta, con cuestiones típicas que no la maneja el sistema legislativo dominicano. Entonces la sociedad, que no lo entiende, que no sabe cómo interpretarlo, entonces dice, se dio dinero y el juez hizo tal cosa. Lamentablemente el pobre juez corre con todas las cosas negativas que deberían de corresponderle al que investiga. Eso es correcto. No al juez, porque el derecho, desde mi humilde punto de vista, yo lo veo como el maridaje entre el arquitecto y el ingeniero. Vamos a construir una obra. El arquitecto diseña, el ingeniero ejecuta. En el aspecto judicial, los legisladores vienen siendo el arquitecto. Los jueces son los ingenieros. Los legisladores diseñan las estrategias legislativas y le dan la legislación al juez para que el juez la aplique en los casos que le llegan. Y construyen en la sociedad, a partir de la jurisprudencia, un comportamiento que es el que se reputa idóneo, legal y el que debe de permitirle a la sociedad avanzar hacia un futuro mejor. Entonces, dentro de esa actividad, vamos a decir, intelectual, del procesamiento judicial, los jueces son los que llevan la parte de la actividad un poquito más forzada, porque a ellos se le pegan todas las situaciones. Y si hay un caso razonado, lo primero que investigan quién es el juez, claro, para sacarle los trapitos. Todas las situaciones que no le corresponden de manera antinatural, y la misma ley es tan injusta con ellos que le dice, los jueces son convidados de piedra, no pueden opinar, no pueden tener vida pública, no pueden meterse en la actividad procesal de los juzgamientos, con excepción de la materia penal, que en la etapa investigativa sí tienen un rol un poquito más activo, pero en la materia civil y en la materia administrativa, lamentablemente deciden contrario a lo que a la sociedad necesita, porque ellos van a decidir sobre lo que las partes le someten, no sobre la verdad del proceso. El juez no tiene la manera de cómo poder investigar o poder crearse una idea jurídica del proceso más allá de lo que las partes demandante y demandado le someten para su juzgamiento. Y puede tener un criterio personal totalmente contrario a la decisión que está dando. Por ese motivo. Entonces, ¿qué pasa con el juez? ¿Qué pasa con el deber ser de la sociedad entre el procesamiento de los casos y los resultados que los mismos van a tener? Entonces, aquí es que llega el rompimiento en el matrimonio entre derecho y sociedad, cuando la sociedad dice, ¿qué injusticia? Y el juez dice, pero más injusto eres tú, porque tú no te estás fijando en lo que a mí me dieron. Exacto. Solamente te estás fijando en el resultado, pero y yo, papá, que trabajo como tú, que vivo como tú, reporto impuestos como tú, y no puedo hacer lo mismo que tú. Bueno, de eso, desde un punto de vista un tanto humano, vamos a humanizar la figura del juez. Eso parte del coloquio, no lo sé, está muy bien. La significación aquí con relación a la queja penal, ya cerrando un tanto la primera pregunta, es esa. Tenemos un código vetusto, no tenemos tipos penales adecuados. Entiendo que también obra mucho por parte nuestra los litigantes, que muchas veces venimos con
carencias técnicas. En Dominicana hace falta mucha academia, volver a lo básico. Porque muchas veces el legislador, para proveer, sea por un convenio, sea por intereses, sea por compromisos de Estado, se toman legislaciones o se toman figuras, se traen por los cabellos, no se aplatanan. Se trabaja muy a la carrera. Entonces, luego cuando ya lo tienes en el ordenamiento, has tomado parte, has cumplido con esos compromisos, pero entonces me deja la norma ahí en la sociedad orbitando. La mesa te queda coja. ¿Cómo la aplicamos? Porque no me la has traído a la mesa, no me la has aplatanado, no la has agregado, no la has integrado de una forma, no tan formal, valga la redundancia, para que pueda ser comprendida, material, tangible. No has armonizado con el resto del ordenamiento esa nueva legislación o esa modificación, esa proyección legislativa. Esa es una de las problemáticas que tenemos en Dominicana, a nivel jurídico, a nivel procesal, sobre todo en la materia penal. ¿Y administrativa? En la administrativa llevo 2 penas. 2 penas que tocan en el alma. Primero, porque tenemos una ley orgánica que no ha terminado de salir del Congreso. Nuestros congresistas son raudos para muchas cosas, pero muy lentos para otras. ¿Cuántos años tiene? Más de 15 años tenemos una legislación. ¿Será por motivos de intereses también? Que se que darle dientes a la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, Estado. Eres el gran hermano, pero vamos, que yo te controlo. Prácticamente son los dientes que en suma medida tiene el Tribunal Constitucional, pero ya para eso tiene que tener, ¿verdad? Todo un proceso, pasarían años a que lleguen algunos asuntos administrativos al TC, salvo buena suerte o un caso muy grande. O llegue alguien que sí le interese. Exacto. Vamos a aplatanarlo un poquito más, porque la doctora quizás por el área en la que trabaja no quiere afinarlo un poquito más. No, porque no puedo indilgarle tanto. No de un aspecto de responsabilidad. Al asunto vamos. Lo que trato de significar es que en materia contencioso administrativa yo tengo 2 penas. La primera es esa. Tenemos una legislación que está tomando en consideración, es dispersa, y está tomando para su procedimiento consideraciones de derecho procesal civil. ¿Qué es eso en materia administrativa? Una audiencia. ¿Para qué rayos se hace? Tomando la ley 834, que nos sirve para todos, hasta en el proceso penal, colega, usted lo sabe, claro, pero que no debe de ser. Entonces, tenemos una costumbre en la República Dominicana y es una falta de educación técnica a nivel procesal, y esa es mi primera queja. Tenemos una jurisdicción contencioso administrativa que tiene 2 patas, le faltan 2 más. Esperamos todavía congresistas, si están viendo esto, por favor, anímense. 15 años, 17 años después, les esperamos. La segunda pena que tengo es el desconocimiento de la materia. Son materias especializadas, son materias técnicas. Se reconoce a leguas cuando hay un juzgador que no pertenece a su jurisdicción. Y esta queja no va por parte de los colegas, o hacia los colegas más bien, porque en eso últimamente sí nos estamos respetando. El colega que le llega un caso administrativo o un caso penal dice, no, está bien, yo te lo tomo, pero voy a diferirlo a otro colega. Y participamos. Que ya aprendemos. No se involucran en todo. Claro. Esa vieja creencia de que el abogado con un libro de buena doctrina ya tenía, todo, te resuelve pues todo. No, lamentablemente los procesos no. Interrumpiendo la nueva vez, lo que pasa es que la materia es tan especializada que no permite la improvisación. No. O sea, si vas allí queriendo improvisar, vas a salir queriendo decir, yo me la sé toda, yo puedo manejar esto. Y lo mismo pasa en el proceso penal. Y entonces penal, aquí vamos, que es por lo cual yo quería arrastrarla a usted al tema, para enriquecerme un poquito de su conocimiento, en el sentido siguiente: la materia administrativa es tan especial que confronta de manera directa la misma naturaleza de la sociedad dominicana. Sí. ¿Por qué? ¿Tú has visto un político cuestionando a otro político? Entre los bomberos no se pisan la manguera. Esto es lo que propone la manera administrativa. Un acto administrativo no es más que una respuesta por parte del Estado que crea un vínculo de derecho entre
quien administra una institución pública y el administrado, que es el ciudadano. DGI, aduana, superintendencia de banco, etcétera. Muchas de estas instituciones, para no decir todas, tienen en su cabeza jerárquica, o sea, dando la cara por esa institución a un político, cuando usted la busca. Cuando estas instituciones transgreden derechos de los ciudadanos y el ciudadano se queja, lo primero que ve quien está a cargo de esta institución no es a fulano de tal yo le violenté un derecho. No. ¿Quién es fulano de tal? ¿A qué rama política ¿Por qué está reclamando? ¿Por qué me quiere joder? Sí. No ve que un ciudadano le está diciéndome, óyeme, papá, me hiciste perder una pérdida de tantos millones de pesos. Y ahí entra entonces mi segundo dolor. Bueno, tenemos una materia especializada, ya sabemos que entre colegas nos estamos educando en ese sentido, de especializarnos. ¿Cuál es? Bueno, los jueces. En materias especializadas necesitamos juzgadores especializados. Muchas veces vemos que una sala funciona en materias especializadas, puede ser dentro de lo privado aquellas de ejecución sumaria como el referimiento, liquidación de empresas, laudos arbitrales, o públicos como el penal económico, que dentro del mismo proceso penal necesita jueces especializados. Todo lo que tiene que ver con el compliance, los delitos de empresa, tipo de empresa. Sí. En materia administrativa, acceder a las informaciones societarias, que no es lo mismo que un proceso penal habitual, regular, cotidiano. Regular y cotidiano, te tomo lo dicho. En materia administrativa pasa igual, no es lo mismo un contencioso tributario que un contencioso administrativo en sí mismo. El administrativo tenemos función pública, tenemos responsabilidad patrimonial, tenemos muchísimas cosas, contrato de lesividad. Cuando tú tienes a un juez que ya está curtido en esa materia, que ya sabe a lo que va, pero de buenas a primeras que recibe un ascenso, que bueno, aplausos, o es trasladado a otra jurisdicción. Eso se podría decir que es una especie de manipulación, pero totalmente. Pero una falta hasta de apatía con el mismo sistema que lo crea, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? No. ¿Cómo es posible que tú le inviertas del dinero del dominicano, de sus impuestos, en la formación de un juez en una materia especializada, 3, 4, 5 años, y en el momento en que la termina, que va a rendir frutos, entonces los cambia? Y es una queja. Es que los intereses. No tanto los intereses. Vamos, en el sistema faltan jueces. Sí. En el sistema faltan recursos. Pero, por ejemplo, ahí entra lo que comentabas, de que un juez que es especializado, que me va a cumplir con un rol dentro de tal lugar, me lo mueven para mejorarlo, lo que sea, pero no me va a cumplir ese rol, entonces eso queda vacío. Bueno, correcto. Es sustituido muchas veces por otro juzgador que empieza de cero, valga la redundancia. Entonces no ahí a crear, como dice la canción, camino al andar. Entonces uno, como no representante de un ciudadano o de una entidad, porque no necesariamente tiene que ser una persona física. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que están andando con ese juez? Nos quedamos sin seguridad jurídica. Bueno, dirán, bueno, que es el tribunal el que decide, es un colegiado. En el caso, en Comento, sí, pero ya tenemos un afianzamiento como abogados de que, mira, mi cliente va a tener una garantía, una tutela judicial, porque tengo a un colegiado bien estructurado, con un bien amueblado, especializado, un criterio unificado. Entonces, ese es el segundo dolor. Tenemos materias especializadas importantísimas. Somos una de las economías que más está creciendo en América Latina o en Hispanoamérica. Tenemos mucha inversión extranjera, todo lo que vemos en noticias pagas, bla, 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 bla. Pero entonces tenemos un sistema judicial totalmente deficiente y colapsado. No tenemos que recursos. No va de la mano con el crecimiento que estamos teniendo y que pone en riesgo dicho crecimiento. Porque será intencional. No hay seguridad jurídica. Tenemos muchas situaciones, por ejemplo, con los que manejamos clientes extranjeros, que es un español, un italiano, específicamente de Europa, un canadiense, no se quiere sentar a tener una situación judicial con República Dominicana. Entonces, prefieren perder dinero. Sí. Prefieren tener dinero. O si contratan, decidir por legislaciones particulares. Que es un asunto corporativo que se da mucho, que también es especializadísimo.
y que lamentablemente esos recursos no lo está viendo nuestro Poder Judicial, no lo están viendo desde, un partner familias, nuestros colegas, porque estos inversores prefieren dirimir esas circunstancias, esos conflictos fuera de Dominicana, porque lo que tienen de conocimiento o lo que le dicen otros compatriotas es, mira, ahí no hay ley. Tierra de nadie. Eso es tierra de nadie. Ahí todo es burocracia. Ahí tú tienes que chelear. Y lamentablemente con sus razones, porque lamentablemente vamos a la situación de que, por ejemplo, el juez, de que quizá aquí le comentaba, esa misma deficiencia del sistema judicial responde al interés de que ciertos altos mandos, ciertas personas importantes, no se vean afectadas, porque eso puede ser algo que influye dentro del estancamiento, dentro de la falta de evolución dentro del mismo sistema judicial. ¿No podría ser eso? Yo no creo, particularmente no creo. ¿Sabes por qué no creo? Porque acá en la República Dominicana, a nivel de judicatura, tenemos jueces muy buenos, jueces que incluso han ido fuera, jueces que han pertenecido a cortes de éticas internacionales y nadie lo publica, jueces que incluso han formado parte... Tenemos una designación reciente esta semana. Correctísimo. Jueces que han formado parte de la Corte Penal Internacional y aquí no se dice nada. El que se mete a juez en la República Dominicana es porque tiene una vocación de servicio muy grande, porque el Poder Judicial es la cenicienta del Estado, precisamente porque es la que maneja la decisión. Exacto. Entonces, mientras no tengamos un Poder Judicial robusto, con mejor presupuesto, con mejor seguridad para esos mismos jueces. Mayor seguridad a los jueces. Tenemos a veces un juez que por ahorrarse unos pesitos para poder pagar un buen colegio para sus hijos, anda en un motor, pero ha dictado una resolución que manda 8 meses de medida de coerción a un narcotraficante, o 12 meses, o un lavado de activos. Entonces ahí mismo viene, mira, porque el magistrado sale a las 4:30, ¿y por dónde va? No, él vive por tal calle, tú sabes que él va en el motorcito. ¿Y de qué color es el motor? El motor es rojo. Pues, a los 5 minutos vemos en medios como estos digitales, al juez le dieron para abajo. Entonces, ¿dónde está la seguridad de ese juez? Y no solamente eso, la calidad de vida del juez, porque vivimos en un sistema judicial, por ejemplo, en materia penal. Sí. Usted va a la famosa Charlie, al Palacio de Justicia de la Charlie, y usted encuentra un rol con 40 audiencias penales. Sí. Y eso y ese es un juez que se va a las 10, a las 11 de la noche, pero ese juez tiene familia, tiene un esposo, una esposa, tiene una vida privada aparte del ejercicio que hace, y el Poder Judicial no le reconoce esa situación. Pues no le exige recursos. Lo mismo al otro día. No tiene recursos, no hay forma. Falta mucha empleomanía. Se podría decir en ese caso que entonces, de alguna forma u otra, el papel del juez o la situación del juez en particular afecta directamente las decisiones que son tomadas independientemente de lo que le presenten en el caso, porque vamos a poner una situación. Yo te presento mi verdad, tú me presentas la tuya, pero al final yo voy a tratar de ver cómo manejo eso de una manera que no me perjudique tanto. A veces no puedo decir que sí ni que no, porque no soy juzgador y no... decirlo es mentir, porque ninguno estamos en sus zapatos, pero desde fuera puede verse que sí, vamos. Que si yo estoy en mi casa, como dice bien el colega, tengo un esposo, tengo unos hijos o esposa, no sé, hasta un perrito, un gato, lo que fuera. Hablamos desde el aspecto de la humanidad. Vamos, yo lo pensaría. Claro. Yo lo pensaría por mis hijos, por ese esposo que duerme a mi lado, que también mis decisiones, de una forma u otra, le afectarían. Le afectan en materia laboral, porque dicen, el esposo de la jueza. Le afecta hasta en su familia. No, porque es que la mujer tuya tomó una decisión y ahora nosotros andamos aquí con miedo, que no podemos salir ni siquiera al supermercado porque nos están persiguiendo. O sea, es una cuestión de muchas aristas. Aristas morales, aristas sociales, aristas económicas muy particulares, que ponernos a evidenciarlas y a tratar de analizarlas acá nos tomaría casi toda una semana. Y necesitaríamos a uno de los actores principales, que es un juez, para saber a sus propios zapatos qué se siente. Producción, anótenme eso por ahí. Pero desde afuera, desde nosotros los usuarios y al mismo tiempo operadores auxiliares del sistema, la situación jurídica también trastoca lo que es la vida de los jueces. Necesitamos un poder judicial más eficiente, con mayor
presupuesto, que es lo que ha venido en distintos directivos solicitándole al Congreso, solicitándole al Ejecutivo, que deje de ser la Cenicienta, y que eso se traduzca, una vez se tenga, en mayores condiciones para un laburo decente de los jueces, para un adecentamiento de las estructuras judiciales. Y al final todo eso va a repercutir hasta en nosotros mismos como litigantes. Como operarios del sistema. Vamos a un tribunal bien puesto, con un juez que llega a las 9, que tenemos a un secretario, una secretaria que nos sirve, que podemos, ese depósito digital se traduce a sí mismo a un depósito físico, pues cuando tengamos todas esas aristas... Y que te traduzca seguridad jurídica en sus decisiones. Todas esas aristas de manera indirecta, quienes trabajamos con este tipo de derechos, corremos también un riesgo parecido al de los jueces. Porque a un cliente que está por narcotráfico, por 3,000 y pico de kilos, y tú le dices, mira, ese tribunal, por ese tipo penal, acostumbra a dar 5 años. Y tú le vendes esa idea y le haces un informe y diseñas tu estrategia y de repente sale con 30 años. Bueno, tú sabes cómo ese señor te va a mirar, ¿verdad que sí? Bueno. Y entonces tú puedes decir, culpan al abogado, no, que María estaba lavando. Y ese señor lo que va a decir es, el abogado mío me jodió. Sí, incluso eso se dice mucho, se echa mucho la culpa a los abogados en temas de casos, por ejemplo, un dominicano que va común, hasta un dominicano común que va y no hace su favor y dice que no, que fue el abogado. Es que es lamentable y vergonzoso tú vender un servicio, creer en el servicio por lo mismo que dice la ley y tú salir con una respuesta totalmente distinta a lo que la ley dictamina y que tú tengas que decirle al cliente, nos atropellaron derecho. Pero por eso te busqué. Por eso el que esté viendo esto busque buenos abogados. Por eso te busqué. Sí, porque otra cosa, ya mucha gente que fue a la universidad hasta por hobby, que por terminar la carrera, por decirle, mira papi, mami, tengo el título, se entra de lleno dentro de lo que sería yo soy abogado. Bueno, este es un comentario muy personal y aquí sí que no voy a dejar a la doctora de primero. En primer término. O sea, equidad. Yo tengo una queja con el derecho penal, específicamente el penal. Con el ejercicio del derecho. Con el ejercicio del derecho. Para mí, existe una gran población de los profesionales que en determinado momento, cuando salieron de su formación inicial, dijeron, ¿qué voy a estudiar? No encontraron nada que se le ocurriera por la cabeza y dijeron, pues voy a ser abogado. ¿Qué voy a estudiar derecho? Y hoy que tenemos, lamentablemente, una profesión totalmente criticada por la falta de ética con la que se manejan los profesionales que se han formado. Hay sus excepciones, claro que sí. Muchos abogados buenos, muchos abogados con mucho criterio profesional, pero tú te encuentras con cosas en el día a día. Inclusive la semana pasada me decía una cliente, óyeme, pero es que le presenté un caso de una herencia a un abogado y el tipo terminó pasándose los títulos a su nombre. O sea, tomó un poder de representación y hizo no sé qué chanchullo fue el que hizo con la pobre señora y él ya era un heredero. Y esa es una de las causas de que el dominicano tampoco cree en justicia. Claro. Entonces, cuando uno de los sujetos procesales más importantes, que es el abogado, que es el que promociona el proceso, que es que lo diligencia, que es que representa a las partes, es cuestionado en su aspecto moral y educacional, de entrada tú estás solicitando un servicio que está cuestionado. Bueno, y ahí entonces llover sobre mojado en el aspecto educativo. Sí, que usted lo había comentado, que faltan academias. Dejamos a la mesa el evento de que en Dominicana falta mucha academia. Y no es academia de que pertenezco a un grupo y voy a una escuela de derecho y estoy impartiendo clases porque eso me va a abrir otras puertas. Uh-huh. La academia siempre ha servido para lo que es la impulsión particular de ciertos profesionales. Por eso es academia, eso es parte. No vamos a pintarle aquí un cuadro ilusorio al televidente o al escucha sobre lo que debe ser. Siempre la academia es eso, precisamente porque quien entra a ella tiene que ser un técnico, no un cualquier profesional, un técnico, y en el caso nuestro un dogmático, que en su materia, en su renglón, sea lo máximo. Sea referencia. Entonces, al ser la referencia y lo máximo, obvio que al pertenecer a dicha academia, lo que es su fama, apuntala, sube.
En Dominicana nos hemos quedado nada más con esto último, lo primero lo hemos omitido. Gracias. Entonces tenemos a muchos muchachos con ganas de aprender, con ganas de salir con una buena formación, pero le hacemos desde la academia, quienes somos docentes, entender de que, mira, lo importante es la calificación, o lo importante es que asumas tal rol, o no te leas tanto eso, que eso no te va a servir para el ejercicio. En el ejercicio lo que ocurre es esto. Es que nosotros como docentes estamos llamados, a lo que nos dedicamos a la docencia, a lo que es la labor de rigor, de lo que se debe de hacer, se aplique o no en el lugar en donde estás. Eso es un deber que asume el docente, luego llamado profesor, y si lo asume muy a ultranzas, pues maestro, ¿no? Entonces, en Dominicana nos falta muchísimo eso, el respeto por la técnica, el respeto por el estudio, el respeto por la buena docencia. Muchas veces cuando vemos a un colega que se toma el tiempo de analizar las cosas, de ser disciplinado, eso no te va a servir de doctrina. Preferimos la crítica antes que reconocer. Y tú lo que tienes que ir al tribunal doctor, y escuchar. usted es un afrancesado, doctor. Usted como que vive leyendo y eso aquí no funciona. Un aspecto mucho más importante. La pasión con la que el derecho debe de ejercerse. Se ha perdido. Eso es personal. Se ha perdido. Toda profesión tiene dos aspectos para mí. La primera, motivacional, porque ojo, es una profesión. Así sea vender naranjas, usted tiene que tener pasión por lo que hace. Y la segunda va muy de la mano con la mercurial. Usted no puede ser profesional pensando de que no lo va a hacer si no es por un coste. Entonces, ahí también debemos de ser un tanto conscientes. Esa pasión por el derecho últimamente se ha extinguido y se ve más por el aspecto económico. Mira, estudia derecho. Que como víctima de la realidad. Donde quiera hay un huequito y uno se hay mete. Un problema. Cualquiera se le muere un tío mañana. Pero no pasa lo mismo con la ingeniería. Pero no pasa lo mismo con la medicina. Entonces, es un asunto de entendido social, de que lo jurídico puede ser cualquier cosa menos lo que realmente necesita la sociedad actual que sea. Tema no particular de redes, no particular del populismo, no particular de quienes no están contestes de lo que nosotros hacemos. Lo jurídico es un tema de abogados. Se podría decir que en este caso usted no estaría de acuerdo con esa viralización, proliferación de las redes en cuanto a los casos y que de alguna manera quizá eso pueda como atropellar el proceso, se podría decir. Mira, el populismo penal, y estamos hablando de procesos penales, pero también lo ha surtido a propósito de temas hasta de divorcio, cosas tan delicadas y tan trastocantes como la familia. Lo personal llevarlo a lo público. Ese populismo de redes está en todo, no solo en lo jurídico. Prácticamente se ve más en el derecho porque el derecho, como se decía al inicio, es cambiante y es la reglamentación, vamos a decirlo de una u otra forma, de las conductas sociales. Lo tenemos en las leyes y en la materialización en el derecho. No estoy en contra de que las redes sociales puedan ofrecer información de calidad sobre un caso en específico. Lo que sí estoy en contra es que cualquiera tome la partida informativa y la pase sin ningún tipo de filtro a las redes, simplemente por números. Puedo entender la parte de los números, puedo entender la parte de las redes. Iba en coche. Lo que no entiendo es tomar en consideración temas, Odebrecht, temas judicialísimos, que incluso nos podrían abrir o cerrar puertas como país. Claro que sí. Y meterla a las redes sociales y una serie de opiniólogos pasa mucho en una red donde a veces hay un tema específico y alguien dice, ahora vienen los expertos en tal área, ahora vienen los expertos en el otro. Y entre los mismos colegas también, tener debates virtuales sin respetar la especialización de uno u otro. Y eso no ayuda a un proceso. Muchas veces los juicios lo estamos viendo, el llamado juicio paralelo. Sí, el juicio amarillista. El juicio amarillista. Ya y no es aquí que escrita. debemos de tomar en consideración el poder y la connotación que le da el periodismo a un caso en específico. Entonces, el conflicto viene
cuando un profesional en la materia, en este caso el periodista, maneja una información hasta un punto y otra parte de la población que no sabe el interés ni el concepto ni tiene las herramientas en la misma manera en que la manejó el periodista para tomar el mismo tema y darle una sanción social a quienes son los protagonistas de esa noticia y lo acaban sin tomar en consideración qué va a pasar con ese ser humano, qué va a pasar con ese tema, porque todo el mundo ahora se cree el policía de la moral. Todo el que paga un paquetico de internet de 90 pesos y tiene un teclado enfrente, dice, esta vaina se jodió, yo a ese tipo me lo como. Claro. Y después que se lo comen, lo digieren y hacen sus necesidades, no se preguntan qué pasó con esa persona. Sí. Entonces, porque al final pasa la ola. Aquí tú tienes algo que de manera indirecta también afecta a los juzgadores, a los operadores del sistema, a los mismos legisladores. Sí. La decisión se ve afectada. Ustedes se imaginan esa legisladora que en el día de ayer se ausentó o salió en el momento en que se estaba votando por el tema de las penas en la agresión sexual, todo el que la acabó en las redes sociales, cuando esa señora llegue en el día de hoy, contaminada de todos los comentarios que leyó, ¿usted cree que va a llegar con la misma naturaleza de raciocinio que tenía en el día de ayer o la que va a tener hoy? Va a votar, se lo digo yo, sin ser el Dios de la palabra, influenciada por todo el que la acabó en esas redes sociales. Si su posición ayer era una, hoy muy probablemente llegue con otra. Bueno, porque los políticos se manejan por el sentir ciudadano. Bueno, lo han dicho los políticos. Y si en determinado, esa es la diferencia que tenemos con ellos, por la cual no soy apolítico, no quiero saber de político. La política no es mala, estamos haciendo política. Estamos haciendo política, claro que sí. Vamos. No es que me crea un ser superior, no es que me crea un ser superior, pero el político se compromete con el sentir popular en la medida de sus beneficios. O lo utiliza. El abogado crea saber a partir del sentir popular y un razonamiento conforme a eso que él interpreta sobre la sociedad. Y va y lo explica como criterio y trata de defenderlo con las herramientas que tiene. No es manipulable si es ético, fuera del saber que él ha determinado, que entiende que es justo, que es válido. Lo mismo pasa entonces con los políticos del Congreso. No podrían ser manipulables si están muy bien edificados de qué es lo que quieren hacer. Y hemos visto algunos resultados de a qué medida no son manipulables las exoneraciones, por ejemplo. Pero bueno. ¡Ay, qué detalle! Ahí me voy a quedar calladito. Esto es parte de la argumentación jurídica. Vamos, te decía que todos hacemos política en el evento de que la política es el lenguaje, es la expresión de lo que hacemos, de lo que decimos, valga la redundancia. Claro. Todo es política. Ahora, hay diferentes tipos de política. Hay una política destructivista, hay una política social, hay una política partidaria, que es la que República Dominicana vive. Pero interfieren al final una con otra. A veces interfiere. Cuando, y ahí tomo un punto muy importante que establece el colega, cuando no se está seguro. Okay. Porque usted puede leer los periódicos todos los días y usted puede quedarse molesto por lo que digan de usted en los periódicos, pero si usted sabe muy bien lo que tiene que hacer, usted va y lo hace. Es un asunto de compromiso ético y es particular, pero de que influencia de una forma u otra lo que pasa en las redes sociales con un juicio, pues obviamente que toma partida. Porque independientemente de que ese juzgador o esos juzgadores estén bien puestos, bien plantados y hagan lo que tenga que hacer, como me temo a decir el 99.9% de los jueces en Dominicana, con todas y sus carencias, ya en la sociedad hay otra mentalidad. Y muchas veces algunos operadores del propio sistema se guiñan de estas circunstancias y lanzan sus dardos antes incluso que se celebre la primera audiencia. Sí. Entonces ya tenemos un juicio de valor, hacen una sentencia. Ya tenemos un juicio de valor arraigado, que de por sí se ha vilipendiado, que todo el mundo da por hecho, pero entonces tenemos lo real, los hechos que solamente los conocen las partes y la misma ley. Claro, la misma ley. Y entonces ahí la legislación queda chueca porque ya sabemos que también tenemos un poder legislativo muy rapaz y muy capaz al mismo tiempo, que no es lo mismo, pero no son distantes, de modificarte una legislación para la salvaguarda de algún evento o para el beneficio de otro. Detalles. Entonces, son cositas que pasan, que pesan,
pero que no pisan de la manera en que deberían de pisar. Bueno. Fuertes declaraciones. Se quedó muy bien. Yo no puedo dejar, aprovechando ustedes profesionales en esta área, yo no puedo dejar de preguntarle su posición al respecto, porque hablábamos de la misma financiamiento dentro de lo que es el ejercicio de la justicia. El propósito de crear un Ministerio de Justicia. ¿Cómo ustedes ven esa medida? ¿Ven que podría aportarle al Ministerio Público o que sería más bien una sugestión por debajo del Poder Ejecutivo? Bueno, desde mi punto de vista yo entiendo que es innecesario. Porque entonces las preguntas que tendríamos que hacer no es cuál es la función de ese Ministerio de Justicia y si actualmente tenemos instituciones que cumplan la función para la cual se va a crear. Entonces, con los aspectos novedosos que tenemos de la misma legislación dominicana y los acuerdos suscritos a partir del 2006 con el tema del DERECAFTA, donde nos vimos obligados o compelidos de manera indirecta por los norteamericanos a tener que asumir una misma dogmatización de la norma en el sentido en que ellos lo llevan para poder tener una operatividad económica que nos vincule a nivel legislativo y operacional por las ventajas territoriales que tiene la República Dominicana con relación a quien promovió ese acuerdo. Nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿es posible que en este momento no existe una institución pública que se encargue de aquello para lo cual va a ser creado ese ministerio? La respuesta indefectiblemente sería no. El Ministerio Público cumple un rol totalmente determinante en la persecución de los delitos públicos. De los mismos funcionarios. Cumple la función de los ministerios. Y si tú vas a decir, bueno, es que yo necesito tener un aspecto regulatorio sobre quienes ejercen la justicia y necesito verificar, o sea, ya eso existe. En el ejercicio de ya lo tenemos. Lo único que queríamos es a crear puestos innecesarios sobre la base de que voy a generar otras situaciones que no necesito para administrar el mismo sistema de justicia, cosa que en la actualidad sucede de manera perfecta. De ese punto de vista lo veo yo. Mira, de entrada soy de la escuela de pensamiento positivista y no me gusta rendir opinión sobre algo a lo que yo no tengo en cuenta clara cuál es la finalidad. Okay. Entonces, partiendo de que todo es una lógica y más en la técnica de derecho, antes de juzgar a una figura o a la incorporación de una nueva entidad, vamos al ordenamiento. Debemos de preguntarnos a ciencia cierta para qué va a ser creada o cuáles van a ser sus funciones. Han sido muchas las cosas que se ha dicho, han sido muchas las justificaciones injustificadas que se han promovido. Tengo el criterio de que en un estado constitucional como es el dominicano, que sí lo es, aunque hay algunos que lo duden, hemos avanzado mucho, necesita un Ministerio de Justicia. Pero no el Ministerio de Justicia que nos quieren vender de forma partidaria, con ese populismo, valga la redundancia. El Ministerio de Justicia tiene una razón de ser y no sería nuevo en el estamento dominicano. Constitucionalmente ya lo habíamos tenido antes. La figura del Ministerio Público, ese independiente, que a veces me pregunto en otros foros, ¿independiente de qué? ¿De qué es lo que tenemos que ser independientes? ¿A qué es lo que se le llama independiente acá? Pero ya esos son otros 500, eso es para otra entrevista. Este Ministerio de Justicia viene, o al menos desde mi punto de vista, vendría a organizar un poco lo que son las funciones administrativas del órgano persecutor, no del creador de la política criminal, que ese siempre va a ser el Ejecutivo. El Estado. Y por eso siempre en el momento en que venía aquella modificación constitucional hablando de que hay que dejar de lado al Ministerio Público, que hay que crear tal cual cosa, artículo para el Ministerio Público, y establecía y escribía para un medio. ¿Para qué se hace si siempre va a ser necesaria
la dependencia del Ministerio Público, del fiscal, del procurador. Elegido por el presidente. Por parte del Ejecutivo, porque es él su superior. Eso no va a cambiar. Eso no lo va a quitar el Ministerio de Justicia ni ninguna otra ley, a menos que dejemos de tener un persecutor penal. ¿Por qué? Porque en la creación misma de lo que son los elementos punitivos del Estado, tenemos a un ministerio público, tenemos a un prosecutor, tenemos a un procurador que hace eso, procurar ejecutar la política criminal que crea ¿quién? El Poder Ejecutivo, en nuestro caso. En otros sería el Parlamento y todo lo demás, pero no estamos por allá. El Poder Ejecutivo. Entonces, Ministerio de Justicia, no va a quitarle al Ministerio Público aquella dependencia, ni lo va a hacer más independiente. Porque ya de por sí, por una ley orgánica de la cual se fajaron algunos hoy colegas muy queridos en pasar por el Congreso, ya viene siendo independiente. Entonces no sabemos, eso es un puntico ahí que a la clara no queda claro. Tenemos que dilucidar, porque aún está claro y sigue oscuro a qué es que le denominan en Dominicana independencia. ¿Vamos a tener un Ministerio de Justicia? ¿Es necesario? Para mí sí, porque hay muchas cuestiones, muchos punticos que el Ministerio Público actual maneja en materia de su propia administración, que no está dando abasto y que no está teniendo los recursos económicos necesarios. ¿Para qué? Para brindar una mejor y mayor respuesta en la política de persecución penal y de aquellas otras que le han sido añadidas por leyes especiales o leyes ulteriores que tienen que ver no solo con lo que es la estructura del proceso penal, sino también en materia de familias, también en materia de ejecución de sentencias. El Ministerio de Justicia, si ya no lo tienen planificado, deberían de planificarlo también por ahí. En otros países, con nuestro mismo marco constitucional, funciona de maravilla. ¿Qué se ayudaría al fiscal a no tener ese temor de que si tiene que allanar o embargar la casa de un funcionario se vea, bueno, me voy a ver comprometido? Ese es un riesgo también. Correcto. Va a tener una mayor independencia en el sentido particular. Entiendo que sí, pudiera ser, porque la mentalidad cambiaría y somos lo que nos rodea. Si nos rodea un buen estamento, una buena seguridad en cuanto a la ejecución de mis funciones. Yo estoy seguro, yo sé que a mí no me van a desvincular del puesto mañana por hacer lo que me corresponde, pues entonces yo lo voy a hacer. Es un arma de doble filo para poder ejercer mi propia función. Entonces ahí me imagino que, como se imaginarán los legisladores, valga la redundancia, este tipo de cosas que estamos aquí cavilando, el Ministerio de Justicia no vendrá por ahora, y si viene, vendrá con pocos dientes, con pocos filos. Pero para mí estaría buenísimo. Y vendría lo que estaría buenísimo, bien ejecutado. Bien ejecutado, y también por ellos, por el propio Ministerio Público y nosotros como ciudadanos. Entonces podríamos concluir que es un aspecto de voluntades. Es un aspecto no solo de voluntades, sino también de tener la obligación de concretar unos parámetros que desde el año 2010, cuando tenemos un nuevo orden constitucional en la República Dominicana, hay muchas cosas que todavía no se han dado. Hay muchas cosas que se necesitan ejecutar, y este Ministerio de Justicia también forma parte de esa ley orgánica del año 2011. Eso no viene al azar. Esa discusión del Ministerio de Justicia no es nueva, para quienes no lo sabían. Hay algunos que se han tratado de aprovechar políticamente de ella con la campaña del independentismo, que no sé, acoto, no sé de qué tanto independiente queremos ser. Y bueno, no es primera vez que estaría en el ordenamiento dominicano. Constitucionalmente lo teníamos antes, se dejó de lado por la creación de nuevas otras figuras, y retomar a ellas, pues para mí me parecería magnífico, siempre que sea dentro de unos cánones, dentro de unos estamentos bien definidos, y que claro, sea una legislación debatida, no con la comunidad de redes, con la comunidad jurídica, porque al final y al cabo nosotros somos lo que vamos a darle sentido a eso, y que la sociedad entonces, una vez sea debatida con esa comunidad jurídica, no con uno ni con dos, con la comunidad, pues siente esa seguridad de que se le informe de manera asertiva en qué va a consistir, porque es a regular de una forma u otra, a regular y asegurar sus derechos fundamentales.
Es un arma de doble filo, pienso yo, en ese aspecto, porque si, como bien dices, bien ejecutada podría servir para poder desahogar ciertas funciones del Ministerio Público, también podría ser una vía de coercionar también. ¿Por qué? Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de persecución política, digamos, por ejemplo, que voy a perseguirte porque tú hiciste tal cosa y yo vi un acto de corrupción de tu parte. Entonces, es parte del gobierno o de la persona que está en el poder en ese momento. Puede haber cierta coerción en el momento en que tú puedas ejercer o no esa aplicación de la ley. Esto sería una cuestión de la que no pudiéramos escapar de manera específica, porque decir que no necesitamos la figura por el riesgo a cómo va a ser operada por los sujetos procesales que la van a administrar, sería entonces crearle un daño mayor a la sociedad ante la falta de la creación de la misma figura. Mira. O sea, es un aspecto muy individual de quien va a ejercer la potestad en su momento y la función. Entonces, si atropellas derecho, subrogándote en la legislación que te pone en el puesto y te manda a ejecutarlo, pues entonces va a crear las posibles contingencias con las cuales a quienes se le ha atropellado el derecho pueda quejarse ante la misma justicia. Y aquí es que viene la importancia del derecho administrativo y de la especialización de la que hablaba la doctora. O sea, si tú como funcionario público ejerces una función por fuera de la calidad que te atribuye esa función, el aspecto administrativo me va a resolver esa situación en sí. Es por eso que necesitamos que se refuerce de manera celera el tipo de marco normativo que le va a reforzar esa administración para que el ciudadano tenga mejores derechos fundamentales para poder exigir sus derechos. Yo entiendo que lo del arma de doble filo o verse coaptado por alguna actividad propia, es que en todos los lugares pasa, con o sin Ministerio de Justicia. Tenemos ahí un Perú, cuyos funcionarios si duran 6 meses ya es una celebración. Ah, bueno, pero es que ese es el reclamo de los derechos, los peruanos no cogen esa. No, es un desbordamiento de las garantías muchas veces. Okay. Lo que hay es que tener patrones claros y conciencia de derechos. Había una campaña hace un tiempo, duró 12 años, no voy a decir quién la ejercía porque por razones particulares podrían entonces entender que estoy dando payola. Claro. Pero había una campaña, y digo había porque ya no se está tomando en cuenta. Leí hace poco que una legisladora quiere reintroducir la educación constitucional a las escuelas, ya eso existe. Existe, Celine. Y esa campaña inició hace 12 años con un ex senador y un ex juez emérito hoy. Todas las escuelas con esa constitución pequeña, esa constitución animada que le decía a los niños, tipo nuestros tiempos de moral y cívica. ABC. Que ya va a ¿Cuáles son sus derechos? Y qué bueno que retorne. Porque es en esa materia donde se nos enseña a nosotros a qué estamos dados como ciudadanos. Se necesita mucha formación, mucha educación. Se está dejando de lado muchos elementos importantes. Decirle al ciudadano a qué tiene derecho, qué puede hacer, cuáles son las vías por las cuales puede accionar. Porque a veces, vamos, en el día a día, ni los propios abogados con tantas cosas, ni sabemos por cuál jurisdicción coger porque hay vacíos normativos. Entonces, cuando el ciudadano está claro en lo que tiene que hacer, menos se transgrede la norma. Y mientras menos se transgrede la norma, menos populismo legislativo tienen las naciones. Claro. Entonces, no estamos aquí abogando desde nuestros asientos porque haya una ultraactividad de derechos, como pasa en otras naciones, la que he mencionado inicialmente, sino que lo poco que tenemos, lo afloremos, lo desarrollemos, se concrete y a partir de ahí se mejore. Por eso entiendo de que no podría ser una especie de coacción que el Ministerio de Justicia entre a la sala y que ya luego nos sentamos obligados como operadores externos o hasta
nivel jurisdiccional, porque se tenga absolutamente toda la potestad por parte de ese órgano. Ahí entonces se tendría que hilar muy fino y determinar cuáles van a ser los renglones específicos que, insisto, para mí solamente viene a organizar esa administración dispersa dentro de lo que es el órgano persecutor, que de por sí siempre ha sido independiente. Y a crearle un marco de funciones sobre las cuales cada quien nos ande dando ideas totalmente distintas al fin pretendido con el cual se creó. Este es regulado, porque ahora también tenemos muchas atribuciones por parte de los fiscales. Lo vemos con una actividad bastante cuestionable. No diría tanto cuestionable, porque hasta para eso el Ministerio Público tiene un papel. Y la sociedad tiene que entenderlo. Lo entendemos un poquito más los que estamos dentro del sistema, porque lo vemos casi a diario, pero ellos tienen su papel. Y parte del papel, dado por las películas gringas, que les encanta ver en los procesos de formación, es ese: alardear, alertar, presumir, inquirir. ¿Por qué? Porque están acusando. Entonces tú tienes a un juez, como decíamos al inicio, que dentro de este avalorio es el tercero, es el callado, porque es el árbitro. Y entiendo que por formación de uno u otro par y con una buena representación amueblada, no creo que vaya a decirse que por una creación de Ministerio de Justicia haya temor por parte de los juzgadores o vendrían sentencias de favorabilidad a un sector y perjuicios más de lo debido al otro. Porque vamos, en justicia siempre hay alguien que pierde y siempre hay alguien que gana. Lo que aquí tenemos que establecer sopesar en la balanza es los pros y los contras de los procesos. De que el que caiga con menos bache, y que el que gane pues no entienda que es la Copa del Mundo lo que claro, está y ganando, es que hay algo que queda totalmente claro. En una situación judicial no tenemos ni ganadores ni perdedores. Simplemente tenemos sujetos procesales que tratan de promocionar una verdad en justicia conforme los intereses que tienen, y esto se subsuma en derecho. Entonces, desde el momento en que necesitas la ayuda del profesional de derecho, estás perdiendo. Vas a tener que pagar el honorario, te vas a tener que ver en un conflicto que te vas a distraer de tu vida. Por eso mucha gente prefiere no acudir a la justicia. Porque todo se resume en educación. Exactamente. Cuando no sabemos cuáles son nuestros derechos, metemos la pata. Entonces, mientras más conciencia tenemos de nuestros derechos, que es lo que sí ocurre en naciones desarrolladas. En tal nación no ocurre eso, todo el mundo maneja bien. Menos conflicto tenemos con la justicia. Oye, es que para tú sacar una licencia de conducir en otras naciones es mucho los requisitos y es mucho el estudio de las leyes de tráfico que tienes que pasar. Entonces, y aquí, pues con un par de pesitos también. Somos un país muy manejable. Somos un país muy que manejable, lo tenemos demasiado manejable. todo. El riesgo es que te quieras quedar. Sí, somos un país bendecido, porque el dominicano, con todo y lo que nosotros afrontamos, aprendemos a sacarle la vuelta y a lucharlo. Y es el único país que tiene la ventaja, lamentablemente, por esas mismas cuestiones que conforman su sociedad, donde hoy tú puedes verte sin un peso. Y mañana, si eres una persona inteligente y que tienes una buena actitud, mañana eres millonario. Yo creo que eso los es aspectos de la permisología para tú iniciar un negocio aquí no existen. Yo creo que eso es idiosincrático, porque conozco de dominicanos que se han ido de su país por X o Y razón. No vamos a hablar de que la economía está mala, que sí, que está mala la economía, pero no vamos a hablar de eso. Es el dominicano idiosincráticamente es muy luchón, es muy trabajador y es muy honesto en lo que hace. Entonces son aspectos que no deberíamos nosotros de perder. Las nuevas generaciones debemos de apuntalar eso, de apostillar eso, porque lo conocemos de nuestros abuelos, de nuestros padres, que llegábamos con un lápiz que nos prestó un amigo de la escuela. ¿Quién te dio ese lápiz? Y nos llevaban y ojo, al otro día. No digo que esto sea algo positivo, esto es algo que debe de cambiar en la sociedad, porque no es posible que usted se vaya a dedicar a un servicio a tercero que le puede afectar su salud y usted no tenga ningún tipo de institución que lo regule. O sea, recientemente un cliente extranjero me decía, oye, yo en mi país tengo que durar 2 años buscando una habilitación para iniciar este negocio. Aquí yo simplemente compré un local, le puse el nombre y ya yo estoy operando. Falta de regulación. Y no es que no exista la institución existe. Lo que no tenemos es el marco regulatorio para que esa institución se pueda sacar su permiso, operar conforme lo dice la misma ley. Mucha burocracia, digamos. Digamos también, no solo un tema de burocracia, sino también de
penalización. Correcto. O vamos, sí, es lo correcto, de fiscalización y penalización a las omisiones. Porque si existe la institución, tiene un marco regulatorio. El problema es si se cumple o no. Y sabemos que nosotros somos expertos en buscar bajaderos para no cumplir. Y ahí sí se nos puede dar un premio. Primero los chinos, luego nosotros. Y instituciones débiles, para no mencionarle ni hacerle mucho acopio pro consumidor, o sea, imagínense. Detalle. Pro consumidor te resuelve y cuando vas allá y peleas y obtienes la sentencia. Pro consumidor no es vinculable. Bueno, pero tengo entendido de que han tenido una mejora en sus procesos diacríticos. Pro consumidor, pro competencias. Sí, ya por lo menos te dicen, mira, lo que yo no te puedo asegurar, el derecho común sí te lo va a reconocer. Sí. Hay instituciones con nuevos intendentes, vamos a decirlo, no tan nuevos, pero que han sido personas seleccionadas dentro del propio sector. Y eso ayuda mucho. Y ahí volvemos con lo que es el tema de la singularización y la especialización. Correctísimo. Por ejemplo, compras y contrataciones es un antes y un después. Procompetencia ha tenido un crecimiento increíble. La gente no sabía para qué funcionaba Procompetencia. Y en menos de 3 años tenemos una campaña de incentivo a la libertad de competencia y a todo lo demás, que están haciendo hasta concursos con jóvenes de bachiller. Wow. Para ayudarles a ellos, no solo, mira, te puedes dedicar a los negocios, pero estas son las reglas. Entonces, ese tipo de situaciones también hay que publicarlas y debemos también de ser asertivos, porque no todo es negativo, no todo está mal. Tenemos instituciones débiles que deberían de ser fuertes y tenemos unas no tan fuertes que podrían ser aún mejor. Pero no por ello vamos a dejar de lado acá, si este es un espacio propicio para hacerlo, de que sí ha habido un antes y un después, porque esos funcionarios o esos directivos han sido seleccionados del sector mismo, no son personas que han venido de fuera. Ajenas. Porque cuando son ajenas o de fuera, tenemos ahí los ejemplos, no lo vamos a citar. Llegaríamos hasta la tarde, son muchísimos, aquí se han cambiado hasta leyes para nombrar gente, pero las que sí funcionan, están funcionando Superintendencia de Bancos, Proconsumidor, Hacienda, Compras. Me gustaría ver ese mismo ahínco con la CISALRIL. Correcto. Me gustaría ver ese mismo ahínco con la Superintendencia de Seguros, que es tan importante en el sector privado. Las cámaras de comercio, aunque no tienen que ver con estamentos estatales, pero influye y han tenido un retroceso. Con muchos otros ministerios que también de una forma u otra trastocan lo que es el ejercicio de la abogacía y el funcionamiento a diario de lo jurídico. Pero bueno, sería una cuestión ya también de otro tópico y de otro tema. Sí, pero por lo menos vamos en buen camino. Porque vamos bien. Vamos por buen camino porque es un proceso. Sí. Y si no se asume, pues entonces no vamos a tener aquello a lo que aspiramos. Eso es verdad. O sea, debemos de aplaudir de manera positiva cómo van evolucionando estas instituciones, la manera en que se van manejando y que aún a su propia velocidad van creando un criterio en la sociedad de comportamiento. Eso es así, porque para eso han sido creados, ¿no? Me gustaría concluir este encuentro, que cada uno de ustedes me pueda decir qué reformas ustedes consideran que son esenciales o necesarias aplicar para en el ámbito procesal, penal o civil, para que haya una justicia más garantizada o más afín con lo que quizá debe ser. Mira, cuando hablamos de garantía de justicia no solo tenemos que verlo desde el aspecto legislativo. Para mí la garantía de justicia se concreta con una buena decisión judicial. La seguridad jurídica. Pero si nos vamos a lo que es el marco, a la regla, entiendo que en Dominicana no hay que hacer muchas cosas, sino dejar de hacer. Hacen demasiado. Dejar de hacer y ponerle atención a lo que ya está hecho. Para darle valor. ¿Cuál es la modificación que se necesitaría? Para mí, no voy a hablar del Código Penal, eso tiene ya 30 años. Es sabido por todos, demasiado debatido. No voy a hablar del Código Civil, que nadie le quiere meter mano en el Congreso, porque tú encontrarte hoy día en esta generación un buen procesalista civil es muy difícil.
Y los que están, que ya vienen de otra generación, de otra camada, no se van a poner de relajo a ir a vistas y que no se les tome en cuenta, porque al final, lastimosamente, es lo que sucede. Tampoco el Código de Procedimiento Civil, que tiene aún más, y es por baches, que se ha ido modificando. Tenemos buenas legislaciones. Las que están son muy buenas. Tenemos códigos con los que se puede hacer maravillas, siempre y cuando se reconozca la técnica. El problema de Dominicana en su ordenamiento jurídico no es de falta de legislación, es sobreabundancia legislativa desde mi punto de vista. Tenemos muchas leyes dispersas que hemos querido poner como especie de tapas, de pomos, y no centrarnos en lo importante y en lo específico, que es la regla norma, la regla madre, el código, el origen, de dónde viene. Entonces, con tantas legislaciones dispersas, de una forma u otra, por mejor que sean nuestros legisladores y por mayor atención que le puedan tener sus asesores, termina chocando o contradiciendo una que otra disposición de esa norma de origen, de esa regla madre. O haciendo doble. Ya ahí sería entonces una situación de cuál es la aplicable, si la anterior o la posterior, la que más beneficia, y ahí viene entonces la principalía y los estamentos, los beneficios y todo lo demás. Entonces entiendo para mí que en Dominicana no se necesita más nada. Todo lo que hay es suficiente. Lo que se necesita es ejecutar lo que ya tenemos, conocerlo, ser consciente de lo que tenemos a nivel jurídico técnico, educarnos más como abogados, darnos para una rama, especializarnos en esa rama para brindar mejor servicio y para ayudar a que el sistema de justicia mejore. Y a la vez, pues bueno, tener conocimiento pleno de que si hay una legislación que trae un nuevo, ¿cómo se aplicaría en República Dominicana? ¿Realmente para la sociedad dominicana eso es necesario? ¿Cuál sería la necesidad? ¿Cuál sería la utilidad? ¿Cuál sería la repercusión política? Porque las leyes son políticas, señores. Cada vez que se emite una sentencia, eso es política. Entonces, claro, ¿a qué medida eso va a afectar a nuestra sociedad? ¿Cómo los dominicanos se adaptarían, por ejemplo, a una ley de extinción de dominio cuando ya existía un decomiso civil de bienes? Bueno, pero que nadie la aplica. No quieren aplicarla porque son políticos. No, pero la tienen ahí. No es que no querramos aplicarla porque son políticos, es que ya existía. Entonces, cuando tú tienes figuras con apenas una que otra variable, porque no voy a decir que son lo mismo, pero que al final tienen el mismo propósito, pues entonces ¿para qué ingresarla? Porque los dominicanos estábamos bien como con la anterior, por ejemplo. Y así pudiésemos entre los dos citarte muchísimas otras cuestiones más, claro, que se dan sí en lo técnico y que repercuten de una u otra forma en lo social y en lo sociopolítico. Y que laceran lo que es el desarrollo, ese desarrollo sociopolítico, porque ahí entonces viene el asunto de la burocracia, e impide a que esos derechos de esos ciudadanos se desarrollen. Y las atribuciones de los operadores de justicia que aplican esas normas de discrecionalidad. Y ahí es que es donde viene el conflicto. Entonces, mi humilde sugerencia sería la unificación de la positividad en el sentido de que se le dé prioridad a los principios constitucionales y que sean estos principios constitucionales lo que determinen la aplicación de la norma en los casos específicos a los que los ciudadanos acceden. De manera que este sea el aspecto regulatorio y, claro, la formación de aquellos operadores de justicia que van a aplicar esos principios constitucionales como norma, columna vertebral de lo que es el sistema de justicia. Sin una buena inversión en la calidad de los operadores de justicia y de los sujetos procesales que acceden a ellos, lamentablemente lo que vamos a tener es mucha espuma y poca chocolate.
Excelente. Miren, muchísimas gracias Georgina y José por habernos acompañado. A la doctora por no haberme cobrado el diplomado. Es terrible, es terrible. Gracias por aceptar nuestra invitación, por iluminarnos con su conocimiento. Y realmente nos vamos de aquí, creo que todos hemos tenido algo que llevarnos, algo que aprendimos. Qué bueno. Y espero que esa no sea la última vez. Yo también lo espero. Yo también lo espero. Muchas aristas que tocar acá, sí, porque es bastante amplio el tema. A ustedes, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerden dar like, compartir y comentar respecto a estos temas tan interesantes que hemos tratado acá y cuáles son sus preocupaciones o inquietudes para que quizá podamos tratarlo en otro episodio. Claro que sí. Gracias. Hasta pronto. A la orden. Bye.